Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Espero que todos se encuentren bien. Estoy nuevamente aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que puedan escuchar por primera vez. Ojalá el Señor les pueda ayudar. Quisiera cantar 2 estrofas del himno 54 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La primera y la cuarta. Es palabra fiel y digna que Jesús el Salvador ha venido al pobre mundo al salvar al pecador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. De la muerte ya triunfante, en la gloria él hoy está. El Cordero fue inmolado y por ti él abogará. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Bueno, gracias al Señor, ya he orado. Le doy gracias al Señor porque tengo con este ejercicio un poco más de un año. Nunca pensé que iba a hacer esto. Y también reparto tratado. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y después de que yo creí en el Señor, como al año, me animé a repartir tratados. Y gracias al Señor, Él siempre me los apareja. Y lo vengo haciendo desde ese tiempo con la ayuda del Señor. Tengo muchos amigos que lo reciben y lo reciben con bien, tienen inquietudes, pero ojalá el Señor les ayude a que ellos puedan ser salvos, no por empujones míos ni nada por el estilo, sino que ellos, sus corazones sean quebrantados y puedan ellos por la fe llegar a Él, porque la salvación es personal. Yo no puedo salvar a ninguno de los creyentes podemos salvar a ninguno. La salvación es personal, es una decisión personal del pecador para con el Señor. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio de Mateo. Voy a leer varias porque siempre me gusta leer más escrituras. Yo respeto como prediquen los demás, pero yo leo más escrituras que lo que pueda explicar. Mateo 9, versículo 35. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las aldeas, las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí es lo que quiero resaltar. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas y de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas 19. El Señor tenía misericordia. Ahora quiero leer en Lucas 19, versículo 40. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella
Esto fue en la entrada triunfal en Jerusalén, pero quiero resaltar el sentimiento del Señor en la primera lectura y ahora en esta segunda. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Marcos capítulo 6, versículo 34. Aquí fue cuando la alimentación. Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas, los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, te leí varias escrituras a donde el Señor tenía misericordia de las ovejas, y está hablando en algunas de ellas sobre las ovejas. Estaba hablando, primero el Señor llegó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él les predicó el mensaje, el evangelio del reino, porque aquí lo veo que recorría todas las ciudades y aldeas, y enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él llegó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y sanó y hizo todas estas cosas, y lo vemos hasta todos los evangelios como lo resalta, los milagros que él hizo con señales. Todo esto lo hizo para que los de la nación de Israel pudieran creer en él. Vemos que él hizo una obra misionera, que es lo cual que también nos toca también a cada uno de los que somos salvos, somos responsables, porque vemos más adelante en los comicios, a estos dos envió de Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis, sino ir ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Comenzaron desde Jerusalén. Cuando él hizo la obra de redención, él fue sepultado y resucitó al tercer día. Después cuando le apareció a los discípulos, y vemos en el final del evangelio comisionándolo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, comenzando desde Jerusalén y predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros todos somos pecadores. Los que somos salvos somos pecadores arrepentidos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el Señor predicó sobre el pecado y el lugar que acarrea a la persona si moría en sus delitos y pecados, que es el infierno, el lago de fuego por toda la eternidad. La salvación es en vida. Recorría todas las ciudades y aldeas. Él tenía esa gran labor, y él le esparció el mensaje allá en Jerusalén, y recorría y entraba en las sinagogas de ellos, porque todavía no habían congregaciones, porque habían sinagogas, y él enseñó la palabra en esos lugares. Porque vemos que cuando alimentó a los 5,000, cuando hizo la alimentación de los 5,000, vemos que él vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Desde que él comenzó su ministerio terrenal, él tuvo compasión de todos ellos, y también de los que no son salvos en estos tiempos. Porque por eso te leí en el otro evangelio, en el evangelio de Juan: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los dos pueblos se unieron, es un solo pueblo comprado a precio de sangre, la nación de Israel y los gentiles, los que hemos creído en él. Pero si tú no has creído en él, todavía no estás caminando como una oveja del Señor.
sino que estás caminando como una oveja sin pastor. Tú eres una oveja, pero una oveja descarriada. Vi una ilustración que me gustó mucho sobre una oveja que se le perdió a un pastor y se perdió por mucho tiempo, y a ella le comenzó a crecer la lana, y dicen que esos animales, las ovejas, si se le crece mucho la lana, ellas pueden morir. Entonces el predicador la simbolizó que así es el hombre en el pecado. Se va cargando de pecado, se va cargando de pecado, y el único que lo puede librar de esa carga de pecado es el Señor. Entonces esa oveja la encontraron. Cuando la persona escucha el mensaje de predicación, el Señor encuentra una oveja descarriada y la lleva al redil. También debo traer otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y cómo se te va a traer al redil? A través de la predicación del Evangelio, haciéndote entender que estás caminando en tus pecados a espaldas de Dios y no has sido reconciliado con Dios, porque es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces le encontraron esa oveja que se había perdido por muchos años y le trasquilaron toda la lana. Tenía demasiadas. Si seguía así, iba a morir. Así vas caminando tú cargándote de pecado en este mundo, y puedes terminar muerto si no tienes un encuentro personal con el Señor. Esa oveja de que te estoy hablando la trasquilaron y volvió a la vida. No murió, no pereció. Para que tus pecados sean perdonados, tienes que llegar al Señor Jesucristo por la fe y tomar una decisión de no seguir caminando en este mundo en tus delitos y pecados. Vemos que aquí en la otra escritura que te hablé de, en esta otra, él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Ellos rechazaron la visitación del Mesías, y a esa ciudad le alcanzó los juicios después de 70 años. Y el mismo Señor lo profetizó, y eso pasó. Fueron atacados por esas naciones, esos imperios, y fue destruida la ciudad porque ellos rechazaron al Mesías. Y si tú rechazas la salvación del Señor, pueden alcanzarte los juicios que vienen a esta tierra, o si mueres, tu alma va al lugar de condenación eterna. Ellos despreciaron la visitación, el tiempo cuando el Señor visitó a esa nación para llevarles el mensaje, y ellos rechazaron, y les llegó el juicio a su debido, porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces hubo la destrucción total de Jerusalén. En estos tiempos se está hablando de un meteorito que va a caer, y están buscando las formas de detenerlo. Cuando los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, ningún ser humano, nadie lo va a poder detener, porque cuando ya Dios esté hastiado del tiempo de que le está dando al pecador en su paciencia, en su longanimidad, en su amor, y están rechazando, entonces vienen los juicios, y puede hacer que todos los que se queden, si viene el arrebatamiento, somos sacados de aquí, van a pasar por los juicios. Es porque usted rechaza al Señor. Porque si usted cree en el Señor, deja su vida de pecado y se arrepiente y cree en el Señor, entonces usted puede ser librado de la ira venidera que viene a esta tierra, y puede gozarse con los salvados por toda la eternidad. Entonces vemos aquí que llegó el juicio a esa ciudad. Entonces, como te dije, Él tuvo misericordia de estas personas cuando fueron alimentadas, y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Les predicó el mensaje de salvación. Y te quise también leer en Marcos, creo que fue Marcos 6, en Marcos, no, en Lucas. Bueno, aquí comenzó
tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle. Y aquí mismo en Lucas, donde te acabo de leer, sí, me perdónate, él dijo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. La compasión del Señor es inmensa. Así el Señor tiene compasión de ti, así como tuvo de ellos, porque aquí él mismo dijo que también tengo otras ovejas que no son de este redil, y en esas ovejas descarriadas te encuentras tu amigo o amiga que no eres salvo. Si ya has comprendido que estás caminando a espaldas de Dios, puedes ser reconciliado con Dios por la persona del Señor Jesucristo. Él es amoroso, Él te ama, Él quiere restaurar tu vida de pecado, perdonar tus pecados y lavar tu corazón, limpiarlo de tus pecados y volverlo blanco como la nieve. Estas son las mismas características del Señor que habla en Romanos. Dios, o menosprecias, como dices, la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vemos aquí, recorría todas las ciudades enseñando, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Y te leí aquí también en la alimentación de los 5,000, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les dio el alimento. Y aquí lloró sobre la ciudad. Amigo, el Señor te ama. Él hizo la obra de redención. Él quiso entregar su vida por ti y por mí. Tú eres culpable, yo soy culpable, pero yo acepté mi parte de culpa de lo que le hicieron a él hace 2000 años atrás. Lo llevaron a muerte de cruz, porque él tenía que pasar por esto para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y ahí pagó con su propia vida y su sangre, y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. El mismo Cristo que me amó y me salvó es el que te quiere salvar a ti, pero tienes que ir por la fe a Él, creer en Él de todo corazón. Si sientes la carga de tu pecado, como te ilustré la de la oveja que estaba con demasiada lana, tal vez tú tienes muchos pecados, porque todos los tenemos, pero los que ya somos salvos, nuestros pecados fueron lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga que no eres salvo, para que puedas tener salvación y vida eterna. Nadie se va a poder excusar delante de Dios, se va sin salvación. Ojalá el Señor te pueda ayudar.